One Piece 1185, de regreso después de una buena semana de pausa, continuamos con el flashback de Brook en su reino natal. Bueno, un flashback que, por ahora, todavía parece un poco misterioso. No sabemos muy bien a dónde quiere llegar esto. Vamos a verlo juntos, pero antes, vamos a refrescarnos con un Harley de los buenos. El patrocinador de este video. Por supuesto, sí. Ya lo saben, cuando pasamos nuestros días frente a una pantalla editando videos, escribiendo guiones o viendo anime hasta las 2 de la mañana, solemos comer y beber cualquier cosa. La bolsa de bocadillos de queso que te comes viendo Camelot sí que se disfruta. Claro, da gusto, pero no es lo mejor para la salud. Y después de un tiempo, empiezas a notarlo. De hecho, desde hace un tiempo he estado tratando de equilibrar un poco todo eso. No en plan de una dieta extrema, claro. Solo intento tener una alimentación un poco más saludable en el día a día. Y honestamente, una de las cosas que me ayuda con eso es Oli. El concepto es simple. Son bebidas en polvo para diluir en agua, pero con un enfoque mucho más ligero que los refrescos o las bebidas energéticas tradicionales. La línea Oli Energy, por ejemplo, apuesta por cafeína natural, vitaminas, L-teanina, para evitar ese bajón fuerte que puedes tener después de algunas bebidas superazucaradas. Y sobre todo, no tiene nada de azúcar. Y entonces, cuando intentas cuidar lo que comes y reducir los excesos, pues eso te ayuda bastante. En mi caso, eso reemplaza mucho al café y a los refrescos durante las sesiones de escritura o de edición. Sigues teniendo ese gusto de tomar algo rico, pero sin sentir que te estás atiborrando de azúcar líquida. Y lo que me parece interesante es que ahora están desarrollando muchas nuevas variedades. Por supuesto, están las líneas de Energy e hidratación, que son bien conocidas. Pero ahora incluso hay milkshake y jarabes. Ofrecen diferentes alternativas para distintos momentos del día. Su línea de milkshake, por ejemplo, puede ser práctica cuando tienes ganas de algo un poco más goloso sin necesariamente optar por postres súper pesados. Y los jarabes también te permiten darle sabor a tu agua mucho más fácilmente, si te cuesta trabajo tomar suficiente durante el día. Y una recarga de jarabe rinde para varios litros. Creo que lo más importante es no intentar ser absolutamente perfecto de la noche a la mañana, sino ir cambiando poco a poco algunos de tus hábitos. O bien, empezar por reemplazar las bebidas azucaradas o dañinas por una alternativa más saludable sin azúcar, ya es un excelente punto de partida que, al final, puede hacer una gran diferencia. Así que, si quieren probar la línea de productos Oli, pueden hacerlo a través del enlace en la descripción. Y con mi código OTAKU tendrán un 10% de descuento en el sitio. Gracias a ellos por patrocinar este video. Y vamos con el resto del videazo. Sí. Entonces, este capítulo 1185... Bueno, primero que nada, hay que admitir que estamos avanzando bastante rápido en este flashback. ¿Verdad? Parece que ya llevamos 4 capítulos, si no me equivoco, en este flashback. 3, casi 4. Yo esperaba que nos íbamos a aventar un tomo entero de flashback. Aunque bueno, todavía no se ha terminado. Además, nos fuimos a un flashback dentro de otro flashback. Al final, el flashback dentro del flashback es bastante anecdótico. Solo para explicar un poquito más el cariño. El vínculo que une a Brook, Candel y el Rey Lubin. Si no me equivoco de nombre. Entonces, eso lo pasamos bastante rápido. Y regresamos de inmediato a la primera época del flashback. Y ahí, profundizamos un poco más en la relación entre Brook y la princesa Chouri, que se convirtió en Gunko, que después se convirtió en no sé quién más. Listo. Boom. Por ahora es un flashback. Bueno, ¿cuál es el interés de un flashback en primer lugar? Sobre todo en One Piece, ¿eh? A menudo, un flashback en One Piece está ahí para aportar respuestas. ¿Revelar ciertos misterios? Bueno, aquí se responden algunos misterios. Claro, nos cuentan un poco la verdadera historia de origen de Brook. Brook, ya que vimos su primera historia de origen en su momento con los piratas de Rumbar, si no mal recuerdo. Y la historia con, la ballena, obviamente. Y cómo murió, y luego quién tocaba ahí. Y ahora, nos cuentan su vida antes de la piratería. Entonces, es interesante si quieres. Pero en realidad, ¿quién se hacía la pregunta de verdad? No, pero de verdad, ¿Quién se hacía la pregunta? Oye, ¿de qué reino viene Grog en realidad? Bueno, tal vez nos lo preguntamos una vez rápido cuando apareció, porque él dice, sí, antes yo era un caballero en cierto reino, desapareció, eso es todo.
Pero aparte de eso, no era el gran misterio que queríamos ver, si quieres. Entonces, no digo que no haya que contarlo. Solo digo que por ahora, lo único que se ha revelado es un poco la historia de origen de Brooke. Y que por ahora, pues no sabemos para qué sirve en la historia por el momento. Otra vez, sí, pero hay que esperar a ver todo. Claro, pero en ese caso, no haces una reseña, ¿verdad? Esperas hasta el final del manga y después hablas. ¿Ves a lo que me refiero? Entonces ese argumento, sí, pero no. Estamos hablando de reseñas por episodio, capítulo por capítulo. En este punto del capítulo, el flashback de Brooke, no entiendo a dónde quieren llegar. Y voy a ser incluso un poco más malicioso, pero realista. La historia que nos está contando aquí, por ahora, Entonces, un reino aislado, que aparentemente todavía no pertenece del todo al gobierno mundial, en el momento en que empieza la historia, si entendí bien. Un rey. Hay un rey. Está la esposa del rey. La esposa del rey se enferma. Y el gobierno mundial ataca después. Y hay un Domi Reversi, y pues ya está. Y en algún momento, el hijo tiene que matar a su padre. Que también era ese Domi Reversi, también, aparentemente. Bueno, me parece que es más o menos el flashback de Loki, si eso... Pero bueno, está bien, supongamos. Supongamos, ¿Por qué no? Bueno, en fin. Entonces, por ahora, el flashback nos lleva a un lugar donde ya sabíamos... Ya sabíamos a dónde iba la historia en ese momento. Sabíamos que eso iba a terminar en una bigamia con el gobierno mundial. Y, Shuri que mata a sus padres. O al menos a su padre, en este caso. Con una relación con el Domi Reversi y el gobierno mundial, eso ya lo sabíamos. Entonces, por ahora, las respuestas dadas en este capítulo. Bueno, no hay ninguna respuesta dada en este capítulo. Y hasta tengo ganas de decirles. Incluso se añade más misterio. Todavía más. La historia alrededor de sí, hace algunos años. De hecho, porque está Bro hablando. Él dice sí, hace algunos años. De hecho, llegaron unos tipos del gobierno mundial. Nunca los habíamos visto. Eran un poco autoritarios. Y luego cuando se fueron, pues la señora Candel. Ella se quedó enferma durante varias semanas. Pero después ya estuvo mejor. Bueno, ahí dices, carajo, ¿qué pasó ahí? ¿Pasó algo? Eso huele a un segundo flashback, eso. Yo digo, no es... Sueltas algo así, es raro. Está raro. Y luego, ¡pum!, boda. Y luego, ¡pum!, llega Churi. Entonces, te dan ganas de pensar, bueno, tal vez Churi no sea necesariamente la hija de Luban. Tal vez dicen Surok, tal vez hay algo raro con la naturaleza misma de Churi. Tal vez incluso por eso el gobierno mundial regresó. Y que el tributo celestial solo era un pretexto para venir a atrapar a Churi, no lo sé. Pero es raro, la verdad. Le agregas misterio al misterio. Hay una intriga dentro de la subtrama. Aunque ya estamos en una subtrama, como siempre. Más vale que sea emocionante lo que nos vas a revelar. Porque si no, es extremadamente molesto. Igual, está el rollo de que empieza a entrenar con Bruce Book y da la impresión de que, ya sabes, en la vida. Y ella responde, sí, yo quiero ser como mi mamá. Bueno, ¿qué es? Es como un rollo de ahí, el haki de la observación, ¿no? Eso es, pues. Eso es. Y Bruce no conoce el haki, entonces... ¿por qué no? En fin. Entonces, hay una especie de niebla que rodea la isla del reino de Hesperia. Que hace... ¿cómo lo diría? Que hace que los instrumentos musicales se pudran. Entonces, eso debilita económicamente a la isla. Porque la principal actividad económica de la isla era la venta de instrumentos musicales. Quiero decir, ¿por qué no? Entonces, la isla está debilitada económicamente, así que la gente seguramente se muere de hambre. Hay tensiones. Y además, niebla enferma a la gente. Y seguramente eso es lo que mata la famosa cuerda. Entonces, ahí, o la mala suerte sigue, o es algo, no sé, tal vez es una fruta del diablo. Tal vez es un arma de Vegapunk. O sea, no sé si Vegapunk ya había nacido en esa época. No había nacido en esa época, Vegapunk. Pero bueno, o es un arma bacteriológica, tonta, o es un poder de una fruta del diablo que fue lanzado a propósito para debilitar ese reino. Ahora, la pregunta que me hago es, ¿por qué? Si es eso, ¿por qué quisieron debilitar el reino de Hesperia? Les recuerdo que, en principio, estos tipos son luthieres. O sea, venden violines. Venden instrumentos musicales. A priori...
Pues eso no representa un peligro, grave. Yo, al principio, pensaba que la historia puede transmitirse por la música, ¿sabes? La cultura, el arte, todo eso. Pero digo, carajo que esos tipos sabían demasiado. Cantaban canciones que no debían cantar. Entonces, vamos a censurarlos. ¿Ves a lo que me refiero? Bueno, es un plan un poco complicado solo para censurar a unos tipos. Entonces, es raro esto de... ¿Por qué el gobierno mundial puso tanto esfuerzo en un pequeño país que vende violines? No lo entiendo. Va a tener que explicarnos eso, señor Oda. Igual. Ahí está. No quieren pagar el tributo. Mandan más o menos un Buster Call, supongo. Aunque el nombre no está. ¿Cómo lo diría? El nombre no se menciona, pero bueno, aún así. Brook, él pelea. De hecho, vemos en este capítulo que, Brook es alguien súper leal. Llega el rey. Bueno, en realidad, vamos a entrar en guerra contra el gobierno mundial. El tipo dice, ok, sus órdenes. No hace preguntas. Es como, ok, no hay problema. Hay que ir a atacar al gobierno mundial. Hay que ir a joderlo. No hay problema. Eso, me gusta del personaje. Se gana unos puntos de aura cuando hace eso. Me parece genial. Entonces él pelea. Llega al castillo. Y ahí, incomprensión. Asombro. Ve a Shuri. Entonces, su discípula, digamos, su protegida, matando a su mejor amigo, el rey, que también es el padre de Shuri. Vemos al fondo, aparentemente hay un tipo que es un caballero divino, al parecer. Y también vemos la silueta creo que es de Marte, si no me equivoco, así que hay un tipo del grupo importante que está ahí. Y pienso que es un país muy pequeño. A primera vista, el reino de Hesperia es un país muy pequeño que no tiene mucha importancia en el mapa. ¿Por qué los caballeros divinos, que se supone que aparecen cuando la situación está realmente difícil? ¿Entiendes? Caballeros divinos, un umbral mucho más alto para un país tan pequeño. Entonces, recuerden, atención, invoco. Me parece raro. Vas a tener que explicarnos. Las cosas que no nos cuentan mucho sobre esta historia. Seguramente vamos a tener otro flashback en algún momento. Para tener un poco como lo hicimos en su momento, con el flashback de Loki. Para tener el punto de vista de Shuri. Porque aquí no entendemos el giro. No está claro. Igual que en la época de Loki. No estoy comparando, pero es para explicar. Igual que en la época de Loki, el giro nos dejaba con dudas. Porque lo veíamos. Era un rebelde. Era un tipo, poco sociable. De carácter difícil. No era malvado, pero sí tendencioso. Entonces uno piensa, tal vez hay una posibilidad. Hay un mundo donde tal vez mata a su padre. Hay razones para querer a su padre, ese lugar. Ahí, no lo sabemos. Ahí, de repente, de un solo golpe, ¡pum! Soy mala. Ah, muy seguramente fue poseída. Muy seguramente. Ya que vemos que hay un medio reverso. Seguramente fue poseída. Bueno, pero para mí la pregunta es la magnitud de los medios. Habrá que justificar eso. La magnitud de los medios utilizados para acabar con una isla especializada en la música. Les recuerdo, eso es a lo que quería volver. La isla de Ohara. Entonces, unos arqueólogos, unos historiadores que estaban a punto de descubrir el secreto de los ponéglifos y del siglo perdido. Los atraparon y les dieron una paliza. Es cierto. Pero no vimos... Bueno, sí, en los barcos había... Es verdad que después vimos otro flashback donde él salió en los barcos, pero no vimos... ¿Cómo decirlo? No vimos, en ese entonces, ni caballeros divinos ni miembros del Gran Umbral que estuvieran activos, al menos. Así que es raro que para unos tipos que fabrican violines se desplieguen tantos recursos. Así que creo que la clave de todo esto quizás sea el verdadero origen de Shuri, que no es la que creemos. Por supuesto, pero van a tener que explicarnos eso. Pero eso es lo que molesta, porque cada vez nos dicen, carajo, el capítulo trae revelaciones increíbles. Y no hay ninguna revelación, solo hay más misterio tras misterio. Teníamos 150 misterios, ahora pues hay 151 misterios. Así es como los Pokémon, hay 151 misterios. Y vamos a esperar a ver. Así que yo pienso que el flashback de Brook puede terminar en 1 o 2 capítulos, pero vamos a tener que aguantar el capítulo de Shuri. Pero también hago la pregunta, de manera más general. ¿A quién le importa Shuri, en realidad? Quiero decir, tienes 40.000 misterios, que son mucho más emocionantes. Nos agregas uno nuevo, así, al final. En realidad, todavía tenía otra historia loca. Entonces, las Shueisha son capaces de decirle,
No, nunca tendrás 30 páginas, cállate. Arréglatelas con tus 15 a 17 páginas por capítulo. Pero para decirle, en realidad te vas a calmar, vas a contar, vas a agregar personajes e historias a tus personajes todo el tiempo. ¿Eh? Ya tenemos. 250 personajes está bien. Tal vez terminar, en algún momento, hacer avanzar la historia un poco. Y no contarnos otra vez una historia paralela. Tal vez. Agregas demasiadas historias, Oda. Es molesto, ¿sabes? Eso es, pero va a estar muy bien, la historia de Shuri. Muy seguramente. Pero ahorita, en este punto, acabas de mostrarme, Im-sama de hecho. Es lo que decía la última vez. Es como si, simplemente, lanzaras la última transformación de Freezer en plan, no mames, qué locura. Y en realidad, no, cállate. Vamos a ir a ver el pasado de los Hirobes, porque eres tú. Y en el pasado de los Hirobes, de hecho, también nos cuentas, el pasado, de Toto el conejo. Aquí te hablo de tipos de personajes, de aquella época. Dije, sí, está chido, pero en realidad me vale madre. Ahí están Freezer y Goku, ¿ves lo que quiero decir? Entonces, es bastante particular tomar esa decisión. No veo. Por el momento, no tengo la visión, claro. Por ahora no veo de qué se trata. Concretamente. Lo que va a aportar... Si no es la historia de fondo, y la historia de fondo, otra vez la historia de fondo, la mitología, no es la trama. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Sabes a lo que me refiero? Es bastante frustrante. De lanzar el flashback de Brook así, de esa manera. Más vale que sirva para resolver lo que está pasando en el BAF. Porque si no sirve de nada, puede que me enoje un poco. En fin, ahí está el concepto, de todos modos, de un flashback que no explica nada. Al menos, por ahora. Así que espero que todo esto se aclare. Bastante rápido, porque esto empieza a ser un poco confuso, esta historia. Voy a ponerme los lentes, ¿no puedo leer? Sí puedo leer One Piece muy bien. Es que... ¿Cómo es esta historia? De hecho, una historia es un poco como una escalera, digamos. Y cada escalón, cada elemento de la historia, es un pequeño escalón que te permite llegar a la cima. Así que el desenlace de la historia, eso es. A mí me gustaría saber si ese escalón es más o menos pequeño, más o menos alto. Saber qué tanto nos va a ayudar a subir hasta la cima de la historia. Eso es lo que yo me pregunto. Eso es. En fin. Es más o menos todo lo que tenía que decir sobre este capítulo, que definitivamente no revela nada en absoluto, solo añade más misterio al misterio, otra vez. Es molesto porque a mí me gustaría llegar y decir, ¡carajo! El capítulo estuvo increíble. Tuvimos una revelación impresionante que cambia totalmente toda la historia. Pero por ahora no la tenemos. Por ahora tenemos más o menos los mismos eventos que, bueno, ya viste, está mi compa, la historia de los Rocks, pero tienes más o menos los mismos eventos que lo que pasó en el BAF en la época del deslizamiento. Así que necesito tener un poco más de explicaciones ahora. Que todo eso pase, que pase en algún lugar. Y también, el delirio de Brook. En realidad, él lo dijo todo. En realidad. El tipo no dijo nada. Sí, nos está fastidiando con su ballena desde hace 35 años, pero de su reino que fue destruido por el gobierno mundial, nunca habla, ¿sabes? Es como, no, ya basta. Tranquilo. Aún así, es un poco exagerado, la verdad. Después empieza a... Bueno, es una historia tan larga, que obviamente hay pequeñas incoherencias. Nadie es perfecto. Incluso Oda, por muy bueno que sea, también tiene pequeñas incoherencias. Es decir, aquí el feed destruye Enies Lobby. Nadie se mueve. Manden a esos marinos idiotas ahí. Nadie se mueve. Pero, por otro lado, el país que fabrica violines, si no pagaron los impuestos, llegamos nosotros. Es el gobierno francés. En realidad, eso es. Así es. Puedes hacer todas las tonterías que quieras. No te pasará nada. Pero si no pagas tus impuestos, tienes al Ursaf, Dragón Celeste, lo que sea, que llega, que aparece. Ahí sí, te joden tu mierda, te joden la vida, te joden el país, te joden todo. Pero por otro lado, el feed que aparece. Él se tira a las sobrinas del Enesop, se escapa, lo que sea. Va y me deja tirado. Hace un desmadre imposible. Sí, está bien, no nos vamos a mover por eso. No es para tanto. Sí, pero espera. El tipo que vende violines no paga sus impuestos. Lo vamos a chingar, hermano. Es una locura. En fin, es sonido de tierra. Giversay. Más que eso, el capítulo está bien, pero no me atrapa. ¿Estoy ahí? Bueno, sí, bueno. Avanza.
De hecho, sí. Si pudiera saltar, ahí, hacer un X2 como en Netflix o no sé qué, ahí, o en YouTube, lo pondría al doble para avanzar. Carajo, pero ve al grano. Me fastidias. En fin, es más o menos todo lo que tenía que decir. Los dejo para que me digan qué piensan en los comentarios. En este caso, sí me interesa saber qué piensa la gente, de la dirección que está tomando esto. Más vale que haya una revelación increíble, porque si la historia es solo medio reversi... Bueno, después hay una posibilidad. Sí, saqué conclusiones muy rápido. Existe la posibilidad de que tenga que ver con el hecho de que la Candele estuvo enferma en algún momento. Tal vez entonces, el Lubin dijo, va, les firmo un pacto con el gobierno mundial para que la curen. Puede ser, puede que eso también haya pasado. Y entonces, después, cuando hubo que pagar el asunto, dijo, pues la neta, chinguen a su madre, no voy a pagar. ¿Ves? Puede que sea eso, porque de todas formas, ella murió. Quizá esa sea la historia, dijo. Órale, cuídenla, y luego me uno al gobierno mundial. Así, les pago los impuestos sobre mis violines que vendo. Ahí. Salvo que de todos modos ella murió. Entonces, él dijo, pues chinguen a su madre, ya no pago. Ustedes no cumplieron su parte del contrato, ya estuvo, ¿no? Puede que sea eso, pero aunque sea eso, quería decirte que no hay que hacerse el valiente, la verdad. ¿Qué es lo que? En fin. Bueno, en fin. Eso es más o menos todo lo que tenía que decir por tercera vez. Los dejo para que me digan qué piensan en los comentarios. Y pues, nos vemos pronto para una nueva reseña de One Piece, sabiendo que hay si no me equivoco, todavía no hay nada en Raitu la próxima semana. Sí, de todos modos. Hay que esperar. Sí.